Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad de acompañarnos esta noche. Vamos a hacer una charla en tres bloques. La primera parte tiene que ver con la situación actual de la pandemia. La segunda parte, una actualización con respecto a lo que es lo que conocemos sobre cómo prevenirla. Y la tercera parte es una parte que me gusta mucho, que es la parte de cómo manejar el COVID leve, que es lo que nos permite, en teoría, reemplazar el déficit de atención primaria y salvar la mayor cantidad de vidas antes de que lleguen y evitando que llegue a ventilación mecánica y UCI. Respecto a la situación actual de la pandemia, lo primero que hay que decir es que en el primer trimestre de 2021 promediamos más de 1.000 fallecidos por día, ¿no? Y eso nunca debió ser considerado la famosa nueva normalidad. Esto pudo evitarse y precisamente teniendo a puertas la tercera ola, es importantísimo que se tomen todas las medidas para que esto no se repita. Otro aspecto importante a considerar es que si uno mira toda Latinoamérica puede darse cuenta de que los casos están en aumento, ¿no? Y eso tiene que ver con la crisis sanitaria que está pasando Uruguay, con la crisis sanitaria que está pasando Brasil, y básicamente de que el volumen de Brasil quiere un poco la curva hacia arriba y ustedes pueden notar de que han habido repuntes y eso tiene que ver cómo se distribuye y afecta la pandemia de manera diferenciada a los países. El 26 de mayo Latinoamérica alcanzó un nuevo pico en la segunda ola, con más de 320 muertes confirmadas por cada 100.000 habitantes. Ese mismo día Perú reportó 151, ¿no? Que es más o menos la mitad, pero el 8 de mayo ya ha reportado el pico más alto en lo que va de la pandemia, con 124 fallecidos confirmados. Esto es la visión de toda Latinoamérica desde el punto de vista de los casos, ¿no? Y esto hablábamos de la pandemia 2.0 y cómo en términos relativos ustedes pueden darse cuenta que las peores epidemias las están pasando en este momento Uruguay y Argentina, con la mayor cantidad de transmisión comunitaria. Decía en Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Perú, que están teniendo la baja, y el que tiene la menor cantidad de casos a la fecha es Ecuador. Pero si lo vemos en términos de mortalidad, el que está sufriendo la peor epidemia ahorita es Uruguay, seguido de Argentina, Colombia y Brasil. Perú está en media tabla, Chile al final junto con Ecuador. Y acá tiene que haber un mensaje de fuerza, que es el hecho de que una cosa son los contagios, otra cosa son los fallecidos. Y si bien es cierto, países europeos han tenido más contagios y menos fallecidos, de este lado del mundo esa realidad se vive diferenciadamente en países como Perú, Bolivia y Ecuador. Si queremos ver el término de las muertes acumuladas, ustedes notarán de que el campeón en muertes es Brasil y Perú, ¿no? Y están ahí nada más con más de 2.000 fallecidos acumulados por día. Entonces, estas cifras en particular lo que nos cuentan son realidades alternas, ¿no? Si bien es cierto, Ecuador fue muy golpeado en la primera hora, a la hora de la segunda ola, pues ya no le quedan tantos susceptibles, está en el último de la tabla. Brasil, que es el país más grande de todos, si bien es cierto, debió diluir la cantidad de muertes, pero la transmisión comunitaria ha sido tan fuerte ya y el colapso del sistema de salud se ha visto tan afectado en diferentes regiones. Con el negacionismo del presidente Bolsonaro, pues las cosas no les han ido bien. Perú, por el contrario, lo que tenía era un sistema de salud bastante mediocre, sin atención primaria, con una escasa capacidad de resolución hospitalaria, y lo que hemos tenido es una cantidad de muertes, tanto así que hemos sido los campeones de mortalidad en la primera ola, los campeones de mortalidad en la segunda ola, y lo que no queremos ser es nuevamente campeones de mortalidad en la tercera ola. Esta cifra que ustedes ven en pantalla es la campaña de vacunación, ¿no? Mirada desde el punto de vista de cuánta gente ya completó las 2 dosis o el esquema de vacunación. En esta gráfica se puede apreciar claramente que desde el 7 de febrero hasta el 21 de mayo, Chile empezó con 3% y el 21 de mayo está en un 40.25%. Perú, por el contrario, empezó su campaña de vacunación más o menos en la quincena de marzo con 1.6 y ha pasado abril, mayo, y recién estamos en 2.8. Si ustedes miren la gráfica, a la justa estamos pasando el 3% de personas vacunadas. ¿Qué quiere decir eso en la realidad? De que tenemos un largo trecho y demasiada gente sin vacunarse a puertas de la tercera ola. Los países que tienen las peores tasas de vacunación en Latinoamérica son Perú, Ecuador y Bolivia, y los campeones son Chile y Uruguay. Esto es la visión de nuestro amigo Rodrigo Parra con respecto a cómo se cruzan la información. Y ustedes van a ver tres gráficas, ¿no? Por un lado tienen arriba a la izquierda la contabilidad de fallecidos diarios y se aprecia claramente como que dos montañitas, ¿no? La segunda tiene dos picos y es básicamente esta segunda ola que tiene una tendencia claramente negativa. Si lo vemos en términos de casos, pues las 2 olas han estado relativamente ahí, ¿no? Las dos han tenido dos picos y actualmente está en caída, y eso también se ve refrendado en la curva que más nos importa, que es este indicador que se construye con fallecidos por toda causa según SINADEF, y claramente se puede apreciar
una segunda más alta que la primera, ambas con 2 picos, pero en la actualidad una clara tendencia a disminuir, ¿no? El día el 26 se reportaron 164 fallecidos y la tendencia es a la baja, luego ha venido contando 400, 300, 200, estamos en 164 fallecidos por día. Esta gráfica, que es la que representa los casos confirmados, nos cuenta cómo está la intensidad de transmisión en la comunidad, ¿no? Y acá lo que ustedes pueden apreciar es de que hay mucha variabilidad en los conteos, pero si uno aprecia la media móvil de 7 días, pues se queda apreciar una clara tendencia a la baja, ¿no? Estamos resolviendo la segunda ola y hay que prepararnos para la tercera. En términos cualitativos, se llegó a superar en algún momento los 1.200 fallecidos por día, y esto ha sido en promedio 1.190, que vendría a ser la media de 7 días. Actualmente estamos en una media de 7 días de 809. Pues la reducción más o menos es de 300 fallecidos en un camino que va de 1.200 a 350, entonces es como que ya se ha resuelto, estamos llegando a casi una reducción de 40-50% de la mortalidad en términos de exceso de muerte. Si ustedes quieren apreciar y comparar las tres curvas, la que se grafica con lo reportado en muertes confirmadas contra los reportados por SINADEF como muertes por COVID versus la mortalidad por todas las causas, pues pueden ver cómo las gráficas, si bien es cierto, tienen la misma forma, los conteos son distintos, ¿no? Y acá hay que expresar el siguiente mensaje, que la capacidad de confirmar la causa de las muertes en pandemia se deteriora mientras más casos haya, ¿no? Entonces, lo que pasa en la cuenta es de que hay muchos muertos que no se confirma la causa de muerte, pero analizándolo por exceso de muerte se sabe que todo ese grueso de exceso es debido a la pandemia. Este es un gráfico que a mí me gustaba mucho porque era súper optimista, ¿no? En la práctica ustedes pueden notar cómo había empezado esta segunda ola y básicamente teníamos una proyección a finales de abril de que se iban a superar para finales de mayo de 150.000 fallecidos. La realidad nos ha dado una cachetada de verdad para variar y es muy probable que terminemos mayo superando los 200.000 fallecidos según SINADEF, ¿no? Entonces, estas proyecciones que hiciéramos al inicio de la pandemia en enero pues lamentablemente fueron demasiado precisas, ¿no? Y con ustedes le escribí la carta al presidente de la República, le dije que si no hacía nada, pues íbamos a tener 500, medio millón de fallecidos a fin de año, no llegamos a mitad de año, llevamos 200.000, ¿no? Entonces realmente hay que tener mucho cuidado para prepararnos para la tercera ola y que esta historia no se repita. Si ustedes quieren cuantificar el efecto vacuna, podemos analizar este subgrupo de la población que son los mayores de 80 años. Si ustedes grafican cuánta gente falleció mayor de 80 años en la primera ola, tienen esa montaña de doble pico, pero en la segunda ola, gracias al efecto vacuna, esta mortalidad se ha reducido dramáticamente, ¿no? Es impresionante cómo las vacunas son tan eficaces que pueden prevenir todo este exceso de muerte y prácticamente estamos llegando a niveles prepandemia, de lo cual se asume que vamos a llegar en la medida que ese 20% restante de la población mayores de 80 años se vacune, ¿no? ¿Dónde están ese 20%? Pues escondidos en las zonas rurales y distritos de difícil acceso. Esta es una visión panorámica de todo el Perú y el mensaje fuerza que quiero que se lleve es que son 25 epidemias que están corriendo a la vez, cada uno con diferente intensidad, diferente tendencia y diferentes complejidades para su abordaje. Entonces, no es correcto, si lo quieren ver desde el punto de vista de salud pública, mirar el Perú como un todo, porque esas curvas, si las sobreponen, los mensajes son distintos y todos son promedios groseros de lo que pasa a nivel distrital, de lo que pasa a nivel provincial, de lo que pasa a nivel regional, ¿no? Y en algún punto dentro del ese eje de toma de decisiones tenemos que determinar qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? Si ustedes clasifican estas curvas, las pueden clasificar por quienes tienen tendencias todavía francamente positivas, ¿no? Y exalta a la vista el caso de Ancash, el caso de Apurímac, el caso de San Martín, el caso de Piura, el caso de Tumbes, el caso de Arequipa, ¿no? Y así sucesivamente, mientras que otras curvas están claramente tendiendo a la baja. Este es un análisis de nuestros amigos de Macroconsult que básicamente sobreponen las tres curvas, ¿no? Pero la parte más interesante de este gráfico está a la derecha, donde se comparan los departamentos según el ratio de mortalidad. Y acá claramente se puede apreciar que Lima, Callao e Ica juntos son el eje más mortal de todo lo que vendría a ser la pandemia. ¿Por qué razón Lima y Callao? Porque es probablemente la ciudad más vertical, ¿no? Y es donde más contagios se dan en espacios cerrados. Las ciudades de Lima y Callao son las más grandes de todo el Perú. Seguido de Ica. ¿Por qué Ica? Por este fenómeno de la ivermectina en Chincha, que es una cosa demasiado grosera y que en verdad explica en gran medida por qué hay tantas muertes registradas en todo este tiempo. Las tres están por encima del promedio, mientras que todas las demás están por debajo del promedio nacional. Si comparamos en la parte de abajo, tenemos todo lo que vendría a ser el eje de la selva, entre San Martín, Cusco,
y tenemos Amazonas, y tenemos por ahí metido Cajamarca y Ayacucho. En lo que respecta a lo que es el nivel de vacunación, pues básicamente lo que queremos hacer, ¿qué cosa es? Es llegar a la inmunidad de rebaño. Pero para poder llegar a la inmunidad de rebaño, tenemos que tener suficientes vacunas para vacunar a más del 70% de la población. Esto va a ser bien difícil de que lo alcancemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llevar vacunas a la ciudad de Lima que llevar las vacunas al Brain, por ejemplo, ¿no? O zonas que son de difícil acceso en general. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, ¿no? Si se hablan de 60 millones de vacunas para finales de diciembre, pero lo cierto es de que no sabemos cuándo van a llegar. Y si bien hay un calendario bastante optimista de cuándo podrían estar llegando los lotes de vacunas, que son más o menos ahora de 300.000, 700.000 vacunas por semana, pues eventualmente nos cuesta mucho distribuirlas. Hay que combinar estrategias, probar nuevas alternativas y pensar fuera de la caja para poder vacunar a la mayor cantidad de gente. Noten ustedes que Perú, en términos de dosis diarias por millón, está muy abajo, ¿no? Es 1.66, 2.79. Eso quiere decir de que tenemos un largo trecho para llegar a ese 60%. Pero más importante que eso es de que 70% es para evitar y controlar la pandemia, es decir, que haya inmunidad de rebaño, que esa cantidad de gente vacunada pues protege indirectamente a la gente que no se ha vacunado. Sin embargo, en la práctica, lo que queremos es reducir la mortalidad a cero y eso se obtiene con un 40-50% de la población vacunada. Si analizamos el porcentaje de población vacunada por departamento, ahí sí notamos un problema en serio de inequidad de acceso a las vacunas, ¿no? A la izquierda tienen los que vendrían que han cumplido la primera dosis, a la derecha tienen los que han cumplido 2 dosis, y si miramos Lima y Callao son las únicas 2 regiones del Perú que han superado el 5% de personas vacunadas con las 2 dosis. El promedio nacional se encuentra por debajo del 2.5%, y en la práctica lo que se puede apreciar es de que tenemos muchas regiones que las cantidades de gente que han recibido primeras dosis son menores al 3% y muy pocas que han superado el 10%. Solo Callao ha superado el 10% de gente con primera dosis. En lo que respecta a prevención, vale la pena destacar 3 aspectos en particular. Primero que nada, que este virus tiene algunas proteínas en su estructura que están mutando con mucha facilidad. Esa es la proteína S, que es esta proteína que utiliza este virus, que es un virus de tipo ARN y que infecta a las células del aparato respiratorio anclándose en estos receptores de enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde predominan estos receptores? Pues predominan en el aparato respiratorio, en el aparato cardiovascular, en el tracto gastrointestinal y en los riñones, con lo cual se puede entender ahora por qué los principales síntomas de la enfermedad se encuentran particularmente en estos sistemas. ¿Cuánto demora el virus desde que te infecta hasta que desarrolla los primeros síntomas? En una mediana de 5 días con un rango de 2 a 14. ¿Qué significa eso? Que un 50% de las personas infectadas desarrollan el primer síntoma a los 5 días y un 90% de las personas infectadas desarrollan el síntoma a los 14 días. Entonces, ese rango de acumulación de la gente que manifiesta síntomas pues tiene que ver con este tiempo de incubación que es tan importante para comparar la transmisibilidad de los virus. El gran problema que tenemos ahora son las variantes, ¿no es cierto? Entonces, en esta gráfica están listadas las 4 variantes listadas por la OMS como variantes de preocupación global. ¿Qué significa eso? Que son variantes que tienen mutaciones que alteran la capacidad de transmisibilidad, letalidad, reinfecciones o resistencia a las vacunas. Si comparamos estas, pueden darse cuenta que en el caso del virus de China, pues tenía una transmisibilidad estimada de 2 a 3. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona contagia a 2 o 3 personas. Sin embargo, si comparamos con la variante inglesa era un 50-70% más transmisible que el virus que vino de Wuhan. Comparado con la variante sudafricana, no es más transmisible, pero el gran problema con la sudafricana es que disminuía dramáticamente la eficacia de las vacunas porque tenía mutaciones que les permitía esconderse de la respuesta inmune. La otra variante que preocupaba muchísimo es la variante brasileña, ¿no? Que cuando fue reportada teniendo esta peculiaridad de que además de ser altamente transmisible, un 40-120% más transmisible que el virus que viene de Wuhan, en la práctica lo que incrementaba preocupantemente eran las reinfecciones, que se han estimado entre un 25 y un 60% más. La nueva variante que se ha agregado a esta lista es la variante de la India, ¿no? Ya casi el diagnóstico que se tiene es que esta variante de la India es la más transmisible de todas. ¿Por qué razón? Porque tiene una doble mutación de la proteína Spike que la hace mucho más contagiosa. No sabemos todavía si es más letal, no sabemos si causa más reinfecciones, pero sí sabemos que disminuye la eficacia de las vacunas, en el caso de la vacuna de Pfizer, en un 20%.
Todas las variantes se han diseminado rápidamente, pero esta variante de la India preocupa y mucho porque al inicio se había reportado en 3 países y el día de hoy ya se reportaba en 53 países. No hay reportes de que esté circulando en el Perú todavía, pero la realidad es de que siendo la variante más transmisible de todas, es muy probable que más pronto que tarde la encontremos en el Perú. El game changer del entendimiento de la transmisión del SARS-CoV-2 es básicamente de que se creía el año pasado de que se transmitía por superficies contaminadas, ¿no? Ya sabemos ahora que más del 99.9% de los contagios se dan por aerosoles persona a persona y eso nos permite actualizar todas las guías de manejo clínico. ¿Para qué? Para interrumpir transmisión precisamente haciendo ¿qué cosa? Pues tapándote la boca y la nariz. Hay varias preguntas correlacionadas. Si el virus entra por los ojos, no entra por los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos no tienen estos receptores o esa concentración de receptores de enzima convertidora de angiotensina como sí lo tiene todo el tracto respiratorio, es decir, tu nariz y tu boca. Entonces, para todo efecto práctico, si te cubrimos la nariz y tu boca, tu nivel de protección es máximo. Pero ahí vienen las dificultades. Esto era con el virus de Wuhan. Los nuevos virus, que son las nuevas variantes, son más transmisibles precisamente porque las personas infectadas liberan más virus al ambiente y se infectan más rápido. Entonces es más fácil que se transmita la enfermedad. ¿Vale la pena desinfectar la superficie, la suela de los zapatos y todo lo que se pueda, como lo hacíamos el año pasado? La respuesta es un categórico no. Ya no tenemos por qué estar desinfectando todas las superficies como loquitos o chorreando alcohol gel por todas partes o usando lejía en la suela de los zapatos. El virus no se transmite por superficies contaminadas o la probabilidad de transmisión por superficies contaminadas es ínfima, ¿no? Otro aspecto importante del entendimiento de la epidemiología del SARS-CoV-2 es que justamente porque tiene esta predisposición a infectar estos 4 órganos, si estos órganos están dañados porque tienen una comorbilidad que afecte específicamente el tracto respiratorio, el sistema cardiovascular, el tracto gastrointestinal o los riñones, pues su riesgo de muerte es mucho más alto. ¿Quiénes más tienen riesgo de muerte? Los varones que las mujeres, pero el factor más importante de todos es la edad. ¿Por qué razón la edad? Porque la concentración de estos receptores de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 pues es mayor en los niños. Y es medio contraintuitivo, ¿no? Pero Antonio, si a más receptores no debería haber mayor predisposición a que te infectes, lo cierto es de que a más receptores también hay un mecanismo de autorregulación de la inmunidad. Entonces tienes más receptores que le estás dando más señales al cuerpo para que responda y controle la infección. De ahí que es raro que los niños manifiesten a formas severas o fallezcan por el COVID-19, en comparación con los adultos que a partir de los 50 años el incremento de la mortalidad es notorio, ¿no? Entonces, era importante reconocer esto. ¿Por qué razón? Porque de esa manera puedes hacer una estrategia de vacunación por grupos de alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo principal? Pues los adultos mayores, que normalmente también tienen mayores comorbilidades. Otro aspecto importante es este tiempo de incubación y cómo cruzan esto con las pruebas diagnósticas, ¿no? Ustedes entenderán de que si la mediana es 5 días y va de 2 a 14 días, debajo de 2 a 14 días tienes al 90% de la población. Y por ahí hay casos extremos que la enfermedad puede durar más de 3 semanas o meses incluso. Entonces, lo que pasa es de que el virus se demora en replicarse y dependiendo de cuánta carga viral tenga el sujeto, pues puede dar positivo a una prueba molecular. Si tiene más carga viral, va a captar la señal de la prueba de antígeno y esto pica y luego empieza a bajar. ¿Pero cuánto tiempo demora en bajar? Pues en el caso de las pruebas moleculares, muchos pacientes dan positivos por meses, ¿no? Entonces, el valor de las pruebas diagnósticas solo es útil para confirmar un diagnóstico en pacientes sintomáticos o sospechar infección asintomática en aquellos que no tienen síntomas. Posterior a la enfermedad, el valor de las pruebas diagnósticas pues, se deteriora rápidamente porque las personas pueden dar positivo sin transmitir la enfermedad como un remanente porque siguen liberando fracciones del ARN del virus ya sea en la orina, en las heces o a través del aparato respiratorio. Otro aspecto importantísimo a reconocer es de que, si bien es cierto, algunas infecciones no reportan síntomas, ambas contagian, ¿no? Y este rol de los asintomáticos en la transmisión de la comunidad, pues explica en gran medida por qué es tan transmisible la enfermedad y por qué es tan difícil combatirla. Porque si no tienes síntomas es como si estuvieras escondido, puedes transmitir, pero no tienes ninguna forma de saber que estás transmitiendo. La presencia de síntomas nos ayuda a identificar a las personas enfermas y a aislarlas, pero en esta fase de la pandemia, que es la pandemia 2.0, ya no se recomienda el aislamiento de las personas en sus cuartos, como lo hicimos en la primera ola, ¿no? O incluso la eficacia de las herramientas tipo rastreo de contacto, que lo que buscan es el aislamiento domiciliario, ha perdido valor, sobre todo cuando hay demasiados casos.
Otro aspecto importantísimo es el tema de la ventilación, y ahí sí podemos detenernos para hacer dos cosas en particular. Mientras más susceptibles haya, mayor riesgo de contagio. Mientras más aerosoles haya, mayor riesgo de contagio. ¿Dónde abundan los aerosoles? En los espacios cerrados y concurridos, donde abundan los contactos cercanos y continuos. Esa ventana que está abierta lo único que hace es favorecer que el virus circule en el aire. Entonces tiene que haber una ventilación que tenga puntos de entrada, puntos de salida, o como hacen en los aviones, un flujo del aire de arriba para abajo con extractores de aire y filtros HEPA. Entonces, hay formas de disminuir el riesgo en los ambientes cerrados, pero en principio lo que se debería recomendar es favorecer el uso seguro de los espacios abiertos en contraposición a la aglomeración de personas en espacios cerrados. Toda esta estrategia ha sido sistematizada por los amigos del MIT en este gráfico maravilloso que te cuenta cómo puedes disminuir tu riesgo de transmisión si estás en una zona de alta ocupación y pasas a una zona de baja ocupación. Yendo de abajo hacia arriba, si usas un cobertor que cubre la nariz y la boca y si tu tiempo de exposición disminuye. Y si encima de eso guardas silencio, pues tu riesgo de transmisión es mínimo. ¿Y para qué sirve este gráfico? Para informar la toma de decisiones de retorno seguro a las escuelas. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho en Guatemala, donde hicimos un proyecto de reabrir las escuelas con semáforos de riesgo? Pues básicamente eso, ¿no? Favorecer el distanciamiento físico y social. ¿Qué implica físico? Más de 1,5 metros, 2 metros. ¿Qué implica social? Que cuando comas en tu sitio, que está distanciado uno de otro, en silencio y en menos de 15 minutos. Entonces, haciendo eso, haciendo mecanismos de burbuja para que no entren en contacto los alumnos con un aula con el otro, haciendo que los docentes sean fijos y no estén rotando entre salones, favoreciendo la ventilación natural, disminuyendo los aforos, pues realmente se puede mitigar un riesgo muy alto y pasarlo a riesgo bajo solamente aplicando inteligencia sanitaria. Las vacunas. Hay un mensaje muy importante que contribuye. Aquí es el tema de que la mejor vacuna, ¿cuál es? La que tienes en el hombro. ¿Por qué razón? Porque todas estas vacunas, si bien es cierto, se comparan en términos de eficacia, todas tienen una eficacia muy alta contra enfermedad severa y muerte. Entonces, si queremos evitar muertes, pues tenemos que vacunar, no importa con cualquiera, la mayor cantidad de población posible. Lo cierto es de que hay vacunas que te protegen, que en términos de eficacia implica que te protege contra el desarrollo de síntomas. Eso quiere decir que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que tiene una eficacia después de los 2 del 95%, es muy superior en términos de eficacia que la vacuna de Sinovac, cuya eficacia es estimada en un 50,7%. La vacuna de Sinopharm en un 78,1% y esta es más que la vacuna de AstraZeneca, que es 63%, o la vacuna de Johnson Johnson, que es 72%. Pero el dato importante, y es un dato bien bonito, es el tema de que una dosis de de Pfizer ofrece una protección casi superior al 80%, con lo cual una sola de Pfizer te da una mayor protección que cualquiera del resto de vacunas. Entonces, esta información es algo que puedes utilizar para hacer una vacunación masiva e inteligente. Otro aspecto importante es que si bien es cierto las variantes disminuyen de eficacia, lo hacen parcialmente, no un poquito, lo cual no inutiliza las vacunas y todas las vacunas han sido reportadas como altamente eficaces y seguras contra las variantes. De ahí que lo que se ha hecho es actualizar las vacunas de ARN mensajero para que sean altamente eficaces contra esas variantes, pero esas vacunas son las versiones 2 de estas vacunas de Moderna y Pfizer que todavía no llegan al Perú. Otro aspecto, pero crucial, vital, si queremos interrumpir transmisión, reconociendo que la transmisión se da vía aerosoles persona a persona, es el uso de estos protectores de la boca y la nariz. Los hay de dos tipos. Los respiradores, que son los profesionales, que se usan solos, ¿no? No hay ninguna razón para agregarle una segunda capa de protección o poner peor una mascarilla debajo de la KN. ¿Por qué razón? Porque estos respiradores profesionales están diseñados para sellar tu cara. Es decir, no dejan espacios entre tus cachetes, tu nariz y tu papada. De ahí que la recomendación sería hacer un uso masivo de estos respiradores y la protección que ofrecen es cercana al 99%. En otro caso, para la gente que no tenía dinero para comprarse una KN95, la alternativa, ¿cuál es? Es usar doble mascarilla. ¿Por qué razón? Porque si tú coges una quirúrgica y encima le pones una de tela, tu nivel de protección es superior al 80%. Pues nuevamente, si tienes 80% versus 99%, la recomendación sería uso una KN95 sola. Haremos un poco de manejo de la COVID leve para cerrar. Y acá el mensaje de fuerza es, tenemos que entrenar a la población a reconocer los signos de alarma. Los signos de alarma, ¿cuáles son? La hipoxemia, que es la desaturación, que en el caso del nivel del mar, si tu saturación de oxígeno en tu pulsóxímetro baja al 93%,
Eso es hipoxia, leve pero hipoxia. Con lo cual, si tú no llegas a oxigenoterapia, tu riesgo de mente se va aumentando conforme vas desaturando más y más y más. Otros signos de alarma son dificultad para respirar en reposo, que estés sentadito y pero sin hacer nada y te estás agitando, la pérdida de la conciencia, que es básicamente que te desmayes o que tengas sueño que nadie te pueda despertar aún moviéndote por el hombro, ¿no? O la fiebre mayor de 40 por más de 3 días consecutivos. Si se presenta cualquiera de estos signos de alarma, la conducta que tienes que adoptar es al hospital para que recibas oxigenoterapia. ¿Qué hacer si un paciente tiene síntomas de COVID? Pues para empezar, monitorizar la aparición de estos signos de alarma. Y para esto hemos creado esta hoja de monitoreo que la hemos publicado incluso como una aplicación móvil en Android para el Perú, que es la app, se llama Cuídate y Cuídanos. Lo segundo es mantener hidratado al paciente porque esta fiebre, esta agitación, este malestar general hace que se deshidraten y mientras más deshidratado está, mayor su posibilidad de que se descompense. Y lo otro es aprender a entrenar a manejar la fiebre, ¿no? ¿Cómo se maneja la fiebre? Primariamente con medios físicos. ¿Qué cosa es medios físicos? Ropa ligera, con duchas o paños húmedos en la frente, en la axila, en el cuello o en las ingles. Adicionalmente, si no cede con medios físicos, recién entonces usar paracetamol. ¿Y por qué es importante racionalizar el paracetamol? Porque estas fiebres duran 10, 14 días, ¿no? Entonces no puedes estar recibiendo dosis masivas de paracetamol por tanto tiempo. Tu riesgo de eventos adversos se incrementa a pesar de que este medicamento es bastante inocuo. Desde el punto de vista preventivo, bueno, usa tu KN95 doble mascarilla y evita los espacios cerrados y concurridos donde abundan los contactos cercanos y continuos. Esta es la hoja de monitoreo. Como les comentaba, la publicamos primero en Excel. Se ha masificado, es impresionante cómo lo usan ahora en toda Latinoamérica y está validada precisamente para que las personas monitoricen la aparición y desaparición de sus síntomas como una forma cuantitativa de evaluar su respuesta, su mejora a la enfermedad. Si una persona, por más que pierda el olfato, tenga malestar general, pierda el gusto, tiene dolor, tos seca, fatiga, diarrea, vómitos, los signos son muy floridos, la enfermedad es muy fea, es terrible, es una enfermedad horrible. Pero a la misma que los síntomas aumentan, empiezan a disminuir y esa disminución es un signo que a los pacientes los tranquiliza, porque si los educas en que eso es un signo de buen pronóstico, pues se sienten mucho mejor y se recuperan rápidamente. En cualquier circunstancia, si aparece un signo de alarma, al hospital para recibir oxigenoterapia. Entonces, la clave del manejo de la COVID, ¿cuál es? El manejo de la fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es fiebre? Si usas un termómetro oral o axilar, mayor a 37.5 grados. Si es un termómetro rectal o de tímpano, mayor de 38. ¿Qué cosa no es fiebre? La sensación de alza térmica que no cuantificas. Entonces, si tú le preguntas a un paciente con COVID, siempre se va a sentir caliente. Y cuando le pones el termómetro, te das cuenta que su temperatura es la normal. Entonces, no hay que sobreabrigarlos, no hay que sobredesabrigarlos, porque eso sí lo que conlleva, si los sobreabrigas, es que aumente su capacidad de convulsiones, y eso es un signo severo de enfermedad. Para manejar la COVID-19 no hay cura, no hay tratamiento, no hay absolutamente nada que debas tomar para acelerar tu recuperación, excepto mantenerte hidratado, vigilar signos de alarma y aprender a manejar la fiebre y el dolor. Entonces, la idea es de que evitemos que los pacientes lleguen a los hospitales donde sí se pueden complicar por otras razones, no necesariamente por la COVID, teniendo solamente COVID leve. Si tienes COVID leve, pues te quedas en tu casa y te mentalizas de que vas a pasar una enfermedad horrible, pero la gran mayoría de los casos se va a recuperar de manera natural. Aprender a manejar paracetamol y medios físicos. Y sí, lo que se ha reportado es de que, sobre todo en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, la budesonida, que es este corticoide inhalado, hace de que se mejore la capacidad ventilatoria. Y recuerden que lo que hace la COVID-19 es dañar los pulmones. Entonces, puedes perder el 10, 20, 30% de tu capacidad pulmonar y ni siquiera enterarte, ¿no? Entonces, usar la budesonida realmente mejora o previene que tú desarrolles las formas severas de la enfermedad. Si convulsiona el paciente, ducha, metamizol y al hospital. Hay dos mitos que vale la pena resaltar ya para cerrar esta presentación. El primero es el de ivermectina. La ivermectina es un mito que dice más o menos como que si tomas 2 frascos de ivermectina, eso te protege por 2 semanas. ¿Por qué es un mito? Porque la ivermectina tiene un tiempo de vida media que solo dura horas. Entonces, en menos de un día ya estás teniendo niveles no terapéuticos de la ivermectina y el día siguiente te desaparece por completo. Entonces, es una imposibilidad que tomar frascos de ivermectina te proteja por semanas, ¿no? Y si ya buscamos las evidencias, pues no hay ninguna evidencia seria que reporte que la ivermectina protege o peor te cura la COVID-19. Pero su consumo está altamente diseminado y hay un montón de charlatanes que lo venden. Hay un negocio muy lucrativo con la venta de este fármaco. No sirve ni como profilaxis ni como tratamiento.
El otro tratamiento que ha estado haciendo muchísimo daño es la citromicina. ¿Por qué razón? Porque es un antibiótico. El SARS-CoV-2 es un virus. No tendríamos por qué darle un antibiótico a un virus. Y la única razón por la que se propuso la citromicina para pacientes con COVID no era porque la citromicina funcionara, sino porque en teoría mejoraba la eficacia de la hidroxicloroquina, que fue un medicamento que originalmente fue planteado como la gran panacea para la COVID-19 y inmediatamente se mostró que lejos de hacer bien, hacía mucho daño, incrementando el intervalo QT y aumentando tu riesgo de infarto de miocardio. Entonces, quitaron hidroxicloroquina y dejaron la citromicina, es una barbaridad. Eso no se justifica de ninguna manera. No sirve ni como profilaxis ni como tratamiento y sí tiene un montón de eventos adversos. El más frecuente de todos es la diarrea. Entonces, tú le das la citromicina a un paciente con COVID, si viene en diarrea tipo antibiótica, se descompensa y ahí sí le causas daño y lo mandas al hospital. Eso es básicamente lo que hemos preparado. Por favor, quede atento a sus preguntas. Si tienen alguna duda, encantado de responder.